Comenzamos a grabar, estamos ya grabando una emisión de lo que promete será muy interesante, porque como pueden ver, ya llegó nuestra invitada y está con nosotros. Está con nosotros Ruth Zabaleta, política, socióloga, doctora en Derecho, que ha sido diputada federal, ha sido presidenta de la Cámara de Diputados, jefa delegacional allá en la Venustiano Carranza, ha militado en el PRD y es una de las fundadoras, por cierto, del Movimiento Ciudadano también, candidata al gobierno del estado de Guerrero en las elecciones pasadas, si no estoy mal. Ruth, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Armando. Un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien. Y sí, bueno, milité en el PRD, pero el Movimiento Ciudadano no milité, solamente me invitaron como candidata externa y yo después ya no me Ok. invitaron a militar. Ni a hablar, ni a hablar. Y bueno, como pueden ver, pues también está con nosotros, como siempre, en nuestra serie de cultura política. Primero que nada, Alejandro Envila, periodista, académico y abogado. Y también Edgar Rodríguez, parte fundamental de Conexionistas. ¿Cómo están, señores? Bueno, Ruth, pues Armando, Edgar, buenas tardes. buenas tardes, buenas tardes. Yo creo que ahora sí vamos a tener la oportunidad de platicar con un ciudadano que hace cuestiones de ciudadanía ciudadana y además política. Vamos a dejar de ver los toros desde la barrera por primera vez. Y bueno, pues me gustaría más o menos explicar cómo va a ser esto, ¿no? Le voy a dar una pregunta, me gustaría que Ruth comenzara a elaborar sobre esta y después la vamos comentando entre nosotros tres, ¿cómo la ven? Venga. ¿Vale? Perfecto, entonces, pues podríamos arrancar con el tema. El tema, no hemos hablado del tema de qué va a tratar esto, estamos hablando sobre la izquierda, el presente de la izquierda y las perspectivas que tiene, ¿no? O sea, ante toda esta, pues parece ser que hay una invasión, parece ser que el continente se va a la izquierda y de repente se va a la derecha, pero bueno, la primera pregunta, ¿están las izquierdas de verdad regresando a gobernar en Latinoamérica? ¿Cómo la ves, Ruth? Bueno, yo creo que determinada izquierda está regresando a gobernar en América Latina y la sombra de la izquierda, que sería pues, tipo de gobierno populista, ¿verdad? Se está imponiendo sobre esas izquierdas que han logrado gobernar en algunos lugares. Por ejemplo, hablemos de Chile, que acaba de ser electo un personaje de izquierda, ¿no? Muy representativo y que se le está, pues, imponiendo de alguna forma. Vamos a ver si de veras el 4 de septiembre se acepta la nueva constitución, una constitución precisamente que emanó de la opinión más radical de la izquierda, digo yo, porque el contenido es muy radical, el de la nueva constitución, pero se está imponiendo una visión de la socialdemocracia, el Estado social. Entonces, pues es muy interesante, pero aquí en México, pues a pesar de que se digan de izquierda quienes están gobernando en este momento, pues vemos que es un tipo de izquierda que militó al interior del PRD y de otros partidos, pero una izquierda pues muy radical, muy inclinada hacia una forma de gobierno que está encabezando el presidente Andrés Manuel López Obrador con una visión muy populista, más bien. Yo lo que creo es que en esta pregunta, Armando, lo que veo, no sé qué les parezca, detecto este nerviosismo por parte de las instituciones económicas que se asumen como iniciativa privada. En esa conversación en la que normalmente participo, hay como entre asombro y miedo decir, hagamos algo porque esto se está pintando de rojo, ¿no? Primero fue la Revolución Rosa o la Mancha Rosa y ahora es roja. Y entonces me parece que en el caso de México, este asunto de propaganda negra que se dicen que se hizo en una casa de Coyoacán, donde salieron estos videos sobre el populismo, no solamente le ha hecho un terrible daño a ellos mismos, ¿no? Porque tienen estos miedos, sino también un terrible daño a la izquierda, porque me parece que descoloca lo que la izquierda debería de representar, y ahora tenemos, para mi gusto, una caricatura de izquierda por lo pronto en México, gobernando. Yo no sé, porque llega Colombia también, ¿no? Llega un presidente, tenemos Perú, tenemos
el caso desastroso de Nicaragua, en donde tenemos ya una dictadura ahí, Cuba no se diga. Entonces, lo que creo es que quizás lo que estamos viendo es que tenemos un tipo de populismo instalado, más que una izquierda, que es un populismo, porque también hay populismos de derecha. En lo que se diferencia básicamente con la izquierda es en dos cosas. Uno, ¿qué tan tamaño de Estado están dispuestos a entender como parte de su intromisión en la cosa pública? Y dos, ¿qué tan incluyentes son de las minorías? Entonces, un tamaño pequeño y una política pública muy poco incluyente, pues hablamos de un populismo de derecha. Y lo contrario con un populismo de izquierda. Y yo no veo a una izquierda como tal todavía porque yo creo que la izquierda sigue perdida, sobre todo en América Latina. Yo veo en América Latina una izquierda que se perdió en las utopías y en las trasnocheses marxistas, en la rigidez marxista, que sigue sin entender cómo va a evolucionar esto y cómo empata esta izquierda con la realidad liberal de las libertades, ¿no? Y creo que ahí ese tema la izquierda en América Latina y mucho menos en México lo tiene resuelto. Y entonces me parece que lo que estamos viendo es distintos acentos de populismo por una sola razón, porque la evidencia histórica del modelo, y hay que decirlo así, neoliberal, ha demostrado que estas diferencias entre ingresos, entre pobreza, en este asunto de si nos vamos por esta vía todos vamos a alcanzar un nivel de desarrollo, pues es una promesa no cumplida. Y ante eso, pues hay un enardecimiento social, hay mucho descontento, hay deudas históricas acumuladas, y eso es justamente el caldo de cultivo para un discurso populista de derecha o de izquierda, ¿no? Así es como yo lo veo. Bueno, yo tengo la impresión, perdón, de que efectivamente, más que hablar de que la izquierda está ganando posiciones, lo está ganando el populismo, ya lo dijeron Ruth y Edgar. Yo creo que incluso el capital privado en el mundo y también en México había asimilado ya lo que era tener un gobierno de izquierda que respetara la propiedad privada. Creo que hasta ahí se había avanzado bien. Hoy lo que ocurre particularmente en México es que tenemos un gobierno que se dice de izquierda, que para ciertas políticas, como la educativa, asume posiciones que son más bien totalitarias, que tienen que ver con esa izquierda a la que Edgar llamó trasnochada y que yo no voy a llamar trasnochada, pero que tiene que ver con Marx y con todos estos postulados de la época soviética, que bueno, lamentablemente sonaban muy bonitos como utopía, pero fracasaron. ¿Sí? En el área educativa, este gobierno está caminando por ahí, ¿sí? Convirtiendo a la tarea de educar en una especie de práctica de adoctrinamiento que me parece sumamente peligrosa, peligrosa sobre todo porque los niños y los jóvenes que estudien en esa lógica van a aprender muy poco de lo que les va a servir mañana para ganarse la vida, para conseguir un empleo remunerado en un modelo socialdemócrata o neoliberal, el que ustedes me digan. O sea, si no están capacitados, difícilmente van a encontrar un trabajo medianamente remunerado. Eso me parece peligroso. Por el otro lado, este mismo gobierno pues, hace muchas cosas que no tienen nada que ver con la izquierda. Tiene su propio grupo de empresarios privilegiados, atenta todos los días contra la libertad de expresión en lugar de privilegiarla, en lugar de protegerla. Y bueno, pues ahora sí que, a ver quién es el primero en decirlo, ¿no? Pero ya lo habíamos platicado en esta mesa alguna vez. Camina de la mano con los militares, con todas las implicaciones que eso tiene. Y yo entiendo perfectamente que hoy día no hay una policía que sea capaz de enfrentar el crimen organizado
y el único cuerpo de seguridad que podría más o menos hacerlo es el ejército. El problema es que el ejército está en las calles y no está enfrentando al crimen organizado precisamente. No lo está haciendo, o porque le ataron las manos con esta lógica, bueno, con esta ilógica de abrazos y no balazos. Entonces, lo tienes en las calles, lo tienes empoderado, pero no lo tienes trabajando sólida y genuinamente en el tema de la seguridad. Lo tienes haciendo otras cosas, ¿no? A mí me parece que sí habría que distinguir. A ver, lo que tenemos es populismo, no gobiernos de izquierda. Salvo el caso, y vamos a dar el beneficio de la duda, de Chile, y a ver cómo le va ya Ruth, que además domina el tema, puso el dedo en la llaga, a ver cómo le va con el tema de la Constitución esta, que es bastante más radical de lo que yo creo que los chilenos estarían dispuestos a aceptar, pero Ruth nos va a hablar de eso seguramente. Pero lo que tenemos es populismo, y Edgar lo decía bien, populismo de derecha, populismo de izquierda, porque en Brasil hay populismo de derecha, y en Estados Unidos salieron del populismo de derecha, y en Latinoamérica tenemos populismo que se dice de izquierda, pero que no tiene que ver prácticamente nada con la izquierda, salvo el discurso y algunas cosas que, perdón, en mi opinión son de las más lamentables que se pueden recordar de esa vieja izquierda comunista. Ok. Ruth, ¿vas a querer comentar algo? Yo creo que hay que aclarar qué es la izquierda o cómo podemos calificar que un gobierno es de izquierda, en principio de cuenta. ¿O por qué decimos que los gobiernos, la mayoría de los gobiernos de América Latina, más que ser de izquierda, pues son populistas? Incluso el propio Boric en su discurso era muy populista cuando estuvo arengando pues, a la gente, a los ciudadanos para que votaran por él en Chile. Creo que podemos calificar a la izquierda desde ver qué políticas públicas, tal y como lo dijo Alejandro en el caso de educación, están impulsando. O sea, la izquierda va a preocuparse por generar mayor igualdad, por disminuir la pobreza, por ciertas causas que caracterizan sus gobiernos. Sin embargo, lo que estamos viendo de estos gobiernos es que se dicen de izquierda, pero cuando llegan a ejecutar o a realizar el ejercicio de gobierno, sus políticas públicas no tienen nada que ver con una identidad de izquierda, ni siquiera de marxista, ni leninista, ni... O sea, no es esta vieja ideología que marcaba al socialismo, al comunismo, sino estos nuevos grupos que encontraron la manera de llegar al poder, hacerse del poder público a partir de las propias reglas de la democracia y que se calificaron con determinada ideología, pero que en realidad no están generando esas condiciones. Veamos aquí en México nada más la alta inflación, cómo está impactando realmente a las grandes mayorías en la canasta básica. El costo se ha incrementado 3 veces más desde que inició este gobierno. Claro, podrán decir que influyó la pandemia y la crisis general, pero ¿qué políticas públicas está impulsando este gobierno realmente que podamos identificarlo como de izquierda, que esté generando condiciones de empleo, de mejores salarios, de mejores condiciones mínimas de vida para las grandes mayorías que lo siguen? Entonces, por otra parte, también podemos calificar por qué estamos diciendo que es un gobierno populista, porque los populistas pues no hacen acuerdos, no hacen alianzas, sino hacen gobiernos autócratas, no permiten tener árbitros como es el Instituto Electoral. Casi todos los gobiernos cuestionan eso. Los gobiernos populistas no les gusta que los estén calificando ni con árbitros electorales ni tampoco con árbitros de rendición de cuentas. La transparencia, por ejemplo, veamos aquí en México cómo más del 80% de las obras se asignan de manera directa. Eso se supone que es pues un contrasentido a lo que la izquierda ha luchado y ha aspirado, que sea un Estado transparente, un Estado participativo, en donde la sociedad esté pues con toda la libertad de conocer cómo o cuánto de recursos está gastando, pero cómo se está gastando también, qué políticas públicas están impulsando para mejorar sus condiciones de vida. Creo que ahí tendríamos que ver cómo se califica a los gobiernos y pues aquí en México, desde mi punto de vista,
no hay ninguna manera de decir que el presidente López Obrador es un gobernador de izquierda. Sinceramente no lo es. Veamos qué ha hecho para decir que es de izquierda, y ni siquiera ha apoyado a las mujeres, no ha apoyado la justicia, ha militarizado el país, ha utilizado herramientas de procuración de justicia para venganzas políticas, como lo estamos viendo hoy con el tema de Ayotzinapa, ¿no? Pero antes con el tema de Rosario Robles, etcétera, etcétera. O sea, eso vamos a tocarlo más adelante, pero no vemos que realmente está impulsando pues una política ni de izquierda radical, ni de izquierda socialdemócrata, ni de ningún tipo de izquierda, porque hay varias izquierdas, ¿no? Sí, yo coincido y quizás nada más agregaría algo. Yo creo que puede ser el caso mexicano, habrá que ver el experimento chileno. América Latina la caracteriza una mala entrega de cuentas de los gobiernos de izquierda que se han sentado, ¿no? Y empezando por el respeto a los derechos humanos. Si en algo empiezan a Derecha fallar es ahí, también. ¿no? Pero hablando de la izquierda principalmente, de la derecha, pues con este asunto del plan Cóndor, pues ya mejor ni hablamos, ¿no? Pero, y en el caso de Chile, pues Allende no lo dejaron ni siquiera experimentar, pero parece ser que su política pública y los números de su economía en los primeros años no eran así como los más alentadores, por las razones que queramos, porque se intervino la CIA, porque, no, en los hechos entendemos que ese experimento a alguien no le interesaba que pudiera salir bien en lo más mínimo, porque fue la primera vez que la izquierda, a través de las urnas, llega al poder. Pero creo que allá hay un vacío de concepto porque América Latina no voltea a ver a Europa y eso me parece bien interesante, sobre todo Italia. O sea, Italia tiene propuestas bien interesantes, ¿no? De izquierdas liberales, más allá de esta izquierda socialdemócrata, ¿no? De decir, a ver, lo que nos va a diferenciar entre la derecha y la izquierda, y Ruth, tú mencionaste algo que va en ese sentido en la mesa, es que es la concepción de la democracia. Porque en la concepción de la democracia, uno, ¿no? En esta izquierda moderna no se llega al poder a través de ninguna revolución. Por eso yo hablo del trasnoche marxista, de todas estas, digamos, cuestiones que quedaron ahí, sino se reconoce este asunto liberal del voto, de una democracia construida de esta manera deliberativa. Pero la gran diferencia que hay contra esta derecha es que la izquierda entiende o debería de entender en el caso de México que que la democracia no nada más implica libertad política, implica libertad económica. Y esa libertad económica implica reducir brechas, ¿no? Entonces, que esa parte es la gran cuenta pendiente de estos modelos que surgen del Acuerdo de Washington. Entonces, sigo sin ver dentro del articulado, del entramado de una propuesta de izquierda, ¿no? Esta decisión, porque parece ser que entran en contradicción en el momento que sí, queremos democracia, pero le damos apertura al mercado, ¿no? Inclinándose a la vía socialdemócrata. En el caso de México, me parece que, como no sé si les da comezón o miedo o vergüenza, ¿no? Sobre todo estos que se asumen de izquierda radical alrededor del presidente, decir, perdón, pero a ver, se necesita mercado, se necesitan las libertades que proponen los liberales y necesitamos enfilar esto hacia una libertad no solamente política, sino más económica. Ahí yo encuentro estas grandes fracturas y contradicciones que le dan cabida a este populismo que si algo tiene en común, y yo no voy a decir más de lo que Ruth ya dijo, sino ya construir, tienen una característica sobre todas las otras, la concentración del poder en una sola persona. Es este fenómeno debe de haber alguien que es el centro de la vida política del país, es el hombre que decide, es el que marca los destinos, es el que acumula poder porque él y solo él puede lograrlo. En el caso de Estados Unidos se vendió como un outsider y así se hizo, lo mismo quiso hacer Bolsonaro, pero ahora tenemos lo mismo quiso hacer López Obrador, pero vemos que esta concentración de poder, si algo está impidiendo, en resumen, que ustedes ven, si es por la vía de la educación, por la vía de la salud, no hay esta definición de democracia que nos lleva a nivelar, ¿no?, las condiciones económicas, y eso pues no es otra cosa más que una traición. A ver, yo digo, subrayando lo que acaba de decir Edgar,
aquí hay un problema de concepto y el presidente López Obrador lo puso muy claro en una de sus primeras declaraciones, los primeros meses de gobierno, cuando dijo, no lo voy a situar textualmente porque mi memoria no es tan buena, pero palabras más, palabras menos, dijo, pero ¿cómo creen que el mercado va a estar por encima del Estado? Esa frase te dice todo. Sí, claro. Porque para una persona que cree que el Estado es él, eso te explica no respetar contratos firmados, ahuyentar, por lo tanto, las inversiones nacionales y extranjeras privadas. ¿Por qué? Porque solo un tonto mete dinero donde su dinero corre riesgo. O sea, no es un traidor a la patria. El presidente cree que el Estado debe manejar la economía desde el centro del poder. El presidente cree que tiene que respetar las libertades que a él le convenga respetar, incluso las económicas. ¿Eso a qué te lleva? Bueno, te lleva al desastre económico al que México se está enfilando. Porque yo estoy de acuerdo con lo que dijo Ruth. Pueden alegar que la pandemia, y por supuesto que la pandemia complicó la economía de todos los países del mundo. Vamos, eso nadie, yo no he visto que nadie con ganas de analizar seriamente algo lo niegue. Pero México ya traía números negativos, muy malos, antes de la pandemia, por decisiones de gobierno tomadas que afectaban los fundamentales de la economía. Una clavada que se ha repetido, que se volvió mantra, discurso, bandera de unos y otros, fue el tema Aeropuerto Texcoco. Porque, a ver, el presidente le dijo a los inversionistas y a los privados que no iba a cancelar el aeropuerto. Bueno, pues llegó y lo canceló. Es decir, los engañó. Literalmente los engañó. Cuando el jefe del Estado hace eso, solo un tonto vuelve a confiar. Y normalmente los hombres de negocios pueden ser muchas cosas, incluso deshonestos muchos de ellos, pero tontos difícilmente son. Perfecto. Oye, pues, ¿qué te parece? Y vamos a la segunda parte y es ya hablar un poco hacia el futuro, en el tema de cuál es el futuro de esta izquierda latinoamericana, ¿no? Populismo, como ustedes tres lo acaban de decir, porque creo que ahí consideran las tres opiniones sobre este populismo disfrazado de izquierda. Y bueno, o vamos rumbo a un comunismo, la peor pesadilla de un sector industrial, un sector económico, etcétera, Persinado. o de plano podríamos llegar a una socialdemocracia. ¿Cómo lo ves tú? Déjenme brincar aquí a lo gacho. Sí. Porque, y sí, ya ser bien abusivo, y entonces, miren, a ver si coincidimos en esto. Y aquí, Ruth, seguramente tú tienes muchísimas cosas que decir porque formaste parte de un partido de izquierda y esa experiencia me parece que es fundamental. Dentro de mis convicciones personales, yo no creo que si lo que estamos buscando es, si nuestra definición de democracia, lo que queremos es que no solamente haya libertades políticas, sino libertades económicas y estos niveles de desarrollo, yo no me imagino y sobre todo en América, con estas desigualdades históricas, y si a eso le agregamos los 20 millones de pobres que se sumaron después de la pandemia, según la CEPAL, pues bueno, vamos como el cangrejo, o América Latina va como el cangrejo. No me imagino, ¿no? Algún grupo instalado en el poder que prescinda de la izquierda. O sea, yo no creo que la solución sea con gobiernos puramente conservadores, con una agenda absolutamente conservadora, es decir, pensando en el individuo, en la producción, y que, como ya demostramos, sea más de lo mismo y lo único que se termine por hacer es abrir más las brechas que ya existen de género
¿no? De igualdades entre minorías vulnerables, etcétera. Entonces, a mí me parece que antes de decir, oye, yo diría, a ver, ¿se necesita una izquierda? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Se necesita algo que balancee esa necesidad y se necesita alguien que represente la voz de todos estos que siempre han estado excluidos históricamente en esta región. Y que no ha sido la derecha quien ha pensado en ellos, porque quien levanta la mano y digo, bueno, pues es que en México les trajimos el seguro social. Gracias. Me parece como un poco cómodo. Ahora, esto no significa, ¿no? Despertar este monstruo y decir, bueno, una izquierda sí, pero marxista y entonces, o leninista, peor, ¿no? O maoísta, y entonces ahí es donde me falta ese término en la ecuación. Pero coincidirán conmigo o no coincidimos en que la región no nos la podemos imaginar sin una izquierda moderna que entienda su rol, que abrace mercado, que se acerque, digamos, a definiciones socialdemócratas, o no coincidimos en ese punto. ¿Cómo ven ustedes? Si quieres empezar tú, Ruth. A ver, ¿cuál es el futuro de las izquierdas que pues estamos viendo de alguna forma descafeinadas Sí. o desaparecidas, si lo queremos decir con todas sus palabras? Porque si estamos diciendo que el populismo se impuso en la mayoría de estos gobiernos, este estilo de gobernar, esta forma de ejercer el poder político, lamentablemente las experiencias en los países en donde la izquierda gobierna con este esquema populista, quien llega después de esa izquierda no es la izquierda, regularmente es la derecha. O sea, se polariza la opinión de la población, los ciudadanos no votan otra vez por la izquierda, y en donde logra la izquierda posicionarse es en donde va en coalición con otros partidos. O sea, lo que se va generando con estas actitudes populistas de gobiernos que se dicen de izquierda o incluso los de derecha son ir generando estas sinergias entre partidos que van siendo desplazados o que intentan ser desaparecidos, como en el caso de México, por ejemplo, la experiencia que tenemos de esta alianza entre, que para muchos es antinatural, del PAN, PRI y PRD, pues es con la intención de sobrevivir precisamente y tratar de posicionarse hacia la elección del 2024, tratando de que no vuelva a ganar este partido que está disciplinado hacia este modelo de populismo. Pero lo mismo pasa en toda América Latina. O sea, lamentablemente vamos a pasar un periodo, pues yo creo que no muy corto, porque tienen que terminarse y concluirse esos gobiernos, ya los experimentaron las personas. Aquí hay que reconocer que los ciudadanos tienen la razón, o sea, experimentan alternativamente a la izquierda, a la derecha o el centro para ver si mejoran sus condiciones de vida. Al ver que su vida no mejoró y fue peor el resultado de un gobierno populista de izquierda, pues terminan yéndose al extremo de la derecha. Entonces creo que el futuro de la izquierda, por lo menos aquí en México, tenemos sí una izquierda insípida dentro de las estructuras institucionales constituidas, por ejemplo, el PT, que se dice de izquierda, ¿no? Pero el PRD, que también tiene ahí algunos representantes todavía dentro de la Cámara de Diputados, pero muy disminuida su presencia. Entonces vamos a verlos cómo se reposicionan, a ver si lo logran a partir de esta alianza entre todos los partidos y a partir de ello puedan otra vez pues lograr remontar esta circunstancia de crisis que ocasionó para el PRD el propio presidente de la República, López Obrador, porque él era el actor principal del PRD, error del PRD haber circulado también alrededor de él todas sus decisiones. Entonces el PRD, cuando se sale él del partido, pues termina destruyéndolo, acabándolo, ¿sí? Porque se hace su propio partido y se lleva a los principales actores que participaban en el PRD y que de alguna forma habían creado un trabajo territorial, un prestigio, una forma de gobernar, de hacer, por ejemplo, cuando llegan aquí a la Ciudad de México los perredistas a gobernar en 1997 con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza, pues la mayor competencia, tan solo la mayor competencia electoral con el PRI generó que se cambiara la cara de la ciudad. Ya no tenían los montones de basura por aquí, por allá,
¿Por qué? Porque antes el regente te traía jefes delegacionales que no vivían en la Ciudad de México, que no les importaban los servicios para los ciudadanos en la Ciudad de México, y entonces cuando llega el PRD, que ya tiene un trabajo territorial, que ya se había extendido, se había asentado, ya compite con este PRI antiguo, que había sido hegemónico y que pues pierde su hegemonía precisamente en 1997, pues se generan otras condiciones de mejoría para los ciudadanos solo a partir de la competencia, pero pues ¿qué pasa con el PRD ahora? Pues es superado por Morena, y Morena se disciplina totalmente al liderazgo del presidente López Obrador, que es un liderazgo populista y que no le importa la institución del partido, sino le importa seguir teniendo la aceptación popular de los ciudadanos, como él dice, del pueblo, ¿no? Como dicen los populistas, como lo ven al pueblo como una masa, no la ven como ciudadanos que puedan opinar y participar. Entonces, aquí estamos en un problema, vamos a ver si lo remontamos, ¿no? Alejandro, rápidamente para terminar. Yo sí estoy de acuerdo con Edgar. Yo no veo, y me parecería lamentabilísimo, América Latina sin izquierda. O sea, sería gravísimo, sería la señal de que no aprendimos nada de la burbuja del neoliberalismo y de toda esa brecha que se quedó pendiente de cerrar. Yo creo que la izquierda hace falta, es indispensable. Los gobiernos de izquierda o de derecha deben tener una política social muy sólida, deben trabajar en educación, deben trabajar en bienestar, pero con inteligencia, no con populismo, no con decisiones populistas. Y terminaría diciendo, bueno, mira, no sé cuánto tiempo vaya a durar. Normalmente los populismos duran poco, no duran mucho. ¿Por qué? Porque son un desastre económico para las sociedades. O sea, esto que estamos viviendo en diferentes países de Latinoamérica ha ocurrido en otras épocas de la historia. El populista propone soluciones fáciles a problemas muy complejos y muy difíciles. En el 99.9% de los casos, sus soluciones no funcionan y acaban agudizando la desigualdad, agudizando la pobreza. A mí, yo quiero ver quién es el que me dice que hoy en México hay menos pobres que antes. Creo que hay más pobres que antes y no son por la pandemia nada más. Me parece que el experimento, no sé cuánto vaya a durar, pero los populismos nunca duran mucho porque no dan resultados. Y por eso se sustentan también y por eso buscan destruir las alternativas democráticas, porque lo que quieren es quedarse en el poder. Pero yo sí coincido aquí con lo que dijo Edgar, creo que estamos de acuerdo. No sé si Ruth lo esté, pero si tuviéramos un continente sin izquierda, también iríamos a otro desastre, a más desigualdad, a más pobreza, y finalmente pobreza y desigualdad son los grandes problemas de Latinoamérica, de México, por supuesto. Sí, yo también coincido. Sí, también coincido de que la izquierda hace falta, pero quizás ahorita como están viéndose los gobiernos o el ejercicio de poder, está siendo disminuida en términos de la organización institucional, que esa izquierda que está partidaria. Pero la izquierda sigue trabajando desde la sociedad civil. Si vemos las organizaciones sociales no gubernamentales, incluso me atrevería a decir que hay una influencia de la mentalidad de izquierda, la ideología de izquierda, los principios de izquierda, por ejemplo, en sectores religiosos, como está pasando en Nicaragua. ¿Por qué están atacando a los sacerdotes que están defendiendo pues, los derechos de estas personas que están siendo reprimidas y están siendo perseguidos y encarcelados y asesinados? Pues precisamente porque el concepto de izquierda pues se abandera no solamente desde lo institucional, sino en algún momento incluso si no hay cabida en lo institucional, como lo fue en México también antes de la reforma de 1977, pues desde lo local, desde el ámbito de la tercera organización que se dice, desde el ámbito de la participación no gubernamental o civil, ¿no? Yo para terminar, Ruth, pones un tema bien interesante en la mesa que a lo mejor habría que discutir después si ustedes están de acuerdo. Porque este fenómeno de lo ciudadano, de la organización civil que se moviliza, hace propio sus derechos, se organiza
y construye independientemente del Estado. En el caso de América, ¿no? Es un ejemplo que nace en Estados Unidos, pero, ¿no? Lo que tú estás diciendo es algo que ahora sí, esta izquierda tradicional, dogmática, no sabe cómo resolver porque eso nunca pasó por la cabeza de los marxismos, ni sus derivados. Y esta es una nueva propuesta de organicidad social, porque es esta sociedad que se acerca a estos conceptos de izquierda, los abraza, y estos partidos, instituciones, de repente no saben qué hacer, se aprovechan, y eso nos llevaría entonces a definir, Ruth, y yo creo que lo que dices es bien interesante, o que estamos de acuerdo, Alejandro, que se necesita una izquierda, pero ¿de qué tipo? ¿No? Porque hay cosas que ya no caben, entonces, pelearte así, negar propiedad privada, perdón, pero pues eso ya no solamente no tiene sentido, sino no tiene cabida en un mundo como el que hoy tenemos. Yo creo que eso nos daría para otra conversación bien interesante. Armando. Perfecto, pues sí, nos daría, pero por lo pronto el tiempo ya nos comió como costumbre, como siempre nos ocurre. Ruth, no nos queda más que agradecerte tu participación. La verdad, nos llevamos una serie de ideas muy interesantes para seguir pensándolas y sobre todo, pues, para abrirnos un poco más, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Alejandro, Edgar, muchas gracias también por su participación. Gracias a Ruth. Gracias, Ruth. Oye, Ruth, y nosotros somos conexionistas. ¿Cómo conectamos contigo a través de redes sociales? Sí, en Twitter o en Facebook, Ruth Zabaleta, es muy fácil mi nombre nada más y ahí aparezco, ¿no? Podemos conectarnos así o también por el WhatsApp, que es lo que más uso porque pues ahí sabe Alejandro cómo me explotan en la Facultad de Derecho, me la paso a los grupos de Es correcto. Dice la verdad, magnífico. la doctora Zabaleta. Por cierto que doy la clase de teoría política, ¿eh? Es profesora de teoría política en la Facultad de Derecho. Mira qué bien. Compañeros, es una de las grandes profesoras de la facultad. Y sí, es una mujer explotada. Ya sé que eres mi amiga. Qué barbaridad. Alejandro, tu Twitter rápidamente. @envilafisher, muchas gracias. Al contrario. Y a nosotros nos encuentran como Conexionistas MX, tanto en Twitter como en Facebook. Nuestro canal de YouTube es Conexionistas México. En Spotify nos encuentran como Conexionistas, ahí pueden escuchar todos los podcasts de nosotros. La música que están escuchando es música de Alejandro Zabaleta, la encuentran en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso. Allá la encuentran en Facebook como Sofía Reynoso Diseño Gráfico. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y darle like a este programa para que nosotros nos podamos seguir haciendo este tipo de contenidos. Muchas gracias. Nosotros somos Conexionistas.